¿Y si te dijera que el Elder God nunca mintió? ¿Y si el verdadero problema no es que él manipuló, sino que nosotros necesitábamos ser manipulados? Que el dolor, la fe ciega, la servidumbre, eran exactamente lo que nuestras almas deseaban escuchar. En este video vas a ver el rostro del Elder God bajo una nueva luz. No como el villano que todos señalan, sino como el reflejo perfecto de lo que Nosgoth se ha convertido. Un mundo tan perdido que prefiere adorar a un parásito antes que enfrentar el vacío. Si esta idea ya empezó a incomodarte, es porque estás listo para escuchar lo que nadie más se atreve a decir. Dale like ahora y suscríbete, porque lo que voy a revelar aquí no trata solo de un juego. Es sobre control, fe y el valor de cuestionar lo que llaman sagrado. Uno. La voz del abismo. Cuando la esperanza se convierte en trampa. ¿Y si tu primera luz fuera en realidad tu primera celda? Cuando Raziel despierta en el abismo, consumido por las llamas de la traición, es la voz del Elder God quien lo recibe. No como enemigo, sino como salvador. Habla con dulzura, sabiduría y aparente compasión. Para alguien destruido por su creador, Caín, esa voz se convierte en refugio. Pero así comienza todo culto, con alguien ofreciendo propósito cuando todo parece perdido. El Elder God no se presenta como un dios de conquista o gloria. Ofrece un rol, una función, un nuevo sentido para el dolor de Raziel. Serás mi segador de almas. No hay promesas de libertad, solo un nuevo tipo de servidumbre disfrazada de misión. Y ahí es donde la trampa se cierra. En vez de sanar, canaliza la desesperación para alimentar su agenda invisible. La esperanza es solo un látigo con nombre bonito. En Nosgoth, el enemigo más peligroso no es quien empuña una espada. Es quien susurra cuando estás de rodillas. El Elder God no necesitaba ejércitos, porque dominaba corazones vacíos. Y Raziel, como muchos antes, fue atrapado por la promesa de redención que en realidad era una sentencia perpetua de obediencia. La fe en Nosgoth nunca fue libre. Los antiguos vampiros se arrodillaron ante el Elder God durante generaciones, creyendo servir a un ciclo sagrado. Pero no era adoración, era dependencia. No adoraban a un creador. Adoraban a un sistema que los aplastaba. El Elder God se presentaba como motor de la vida y devorador de la muerte, pero esas palabras ocultaban la verdad. Era un parásito ideológico, sostenido por creencias ciegas. El verdadero poder del Elder God no está en su forma monstruosa, sino en su capacidad de ocupar espacio dentro de las mentes. Crea dogmas. Define lo que es correcto y lo que es pecado. Manipula el concepto de destino, para que cada alma que duda regrese a servirle por miedo a perderse. Esa es la esencia del culto invisible. No hacen falta cadenas cuando las personas construyen sus propias jaulas. Por eso, aun siendo grotesco e inmenso, el Elder God actúa con sutileza. Se alimenta de almas, sí, pero antes se alimenta de ideas. Se instala como verdad absoluta. Y la peor prisión es aquella donde el prisionero cree que está cumpliendo un propósito divino. Raziel nunca tuvo una verdadera elección. Al caer en el abismo, no había silencio. Había voz. El Elder God se presentó como única opción, única respuesta, único sentido. Y Raziel, aún ciego por el dolor y la rabia, aceptó. Pero aceptar no es lo mismo que creer. Y con el tiempo, el discípulo empezó a ver las grietas de la divinidad que lo guiaba. Cada misión del Elder God sonaba menos a redención y más a venganza. Cada alma que Raziel cegaba no alimentaba la justicia, sino una hambre interminable.
Y Raziel, con su conciencia palpitando más fuerte que el dogma, comenzó a preguntarse, ¿por qué un Dios necesita tanto de mí? La duda siempre es el primer paso hacia la revolución espiritual. Raziel no fue héroe por salvar Nosgoth. Fue héroe por atreverse a desconfiar de un Dios. Comprendió que su fe no era suya. Era sembrada, manipulada, cultivada por una criatura que se alimentaba de su dolor y poder. Al cuestionar, cometió el mayor pecado dentro del culto del Elder God: pensar por sí mismo. Si esto ya está haciendo que te replantees todo, espera hasta el final, porque al final de este video voy a revelar la conexión final entre el Elder God, la espada del alma, y el destino oculto de Raziel. Un secreto que cambia todo lo que creías saber sobre Nosgoth. Dale like ahora y suscríbete, porque solo quien llegue hasta el final va a comprender la pieza que faltaba en este rompecabezas cósmico. El Elder God no vive de energía física, no consume materia, se sustenta de algo mucho más abstracto y por eso mucho más peligroso. Cada alma que Raziel consume no solo fortalece al espectro, fortalece al Elder God, que en secreto succiona parte de esa energía espiritual. Es como si cobrara un impuesto invisible sobre cada muerte, cada fe, cada dolor. Esto lo cambia todo. El ciclo de vida y muerte, presentado como sagrado, es en realidad una red de extracción espiritual. La reencarnación es solo una fachada para una logística infernal de robo energético. Y lo más impactante, el Elder God solo puede mantener su omnipresencia porque está lo suficientemente hinchado de almas devoradas durante siglos. En lugar de permitir que las almas regresen al mundo, renazcan o encuentren paz, las consume. Y con eso se vuelve más presente, más influyente, más Dios. En este escenario, la fe no es un puente, es un embudo. Y al fondo, siempre está la boca del Elder God, hambrienta por otro creyente. El ciclo de vida y muerte se presenta como inevitable. Pero ¿quién lo controla? El Elder God. Él decide quién nace, quién muere, quién regresa y bajo qué condiciones. Manipula los eventos como un guionista invisible, escribiendo una obra donde todos creen ser protagonistas, pero solo son peones de un relato eterno. Cain se negó a morir. Raziel se negó a matar. Y en esos dos actos, el ciclo comenzó a fallar. Porque el Elder God depende de la previsibilidad. Su hambre se alimenta de la repetición. Guerras, traiciones, resurrecciones, sacrificios. Necesita que la historia se repita. Y cuando alguien intenta romper el guión, reacciona con furia. Lo llama blasfemia, error, desviación. Pero en realidad es libertad. La mayor mentira del Elder God no es sobre quién es sobre lo que llama destino. Hace creer que resistirse es inútil, que rebelarse es imposible, que todo ya está escrito. Pero Nosgoth solo está condenado mientras siga creyendo en eso, porque el ciclo es solo una prisión, con disfraz de profecía. Sexta religión como arma, vampiros, humanos y fe, distorsionada. Durante milenios, el Elder God usó la fe como espada, no para iluminar, sino para dividir. Incitó a los humanos contra los vampiros, plantando la idea de que la inmortalidad era un pecado, una abominación contra el ciclo sagrado. A los humanos les prometía redención, a los vampiros, condenación, pero la verdad es que ninguno estaba a salvo. Ambos eran utilizados. Los vampiros, antaño devotos, fueron maldecidos con la eternidad cuando dejaron de ser útiles. Los humanos, manipulados como marionetas, se convirtieron en herramientas de una guerra que jamás comprendieron. En ambos casos, el Elder God movía piezas en un tablero cósmico, alimentándose del odio que generaba entre razas. Cada muerte, de cualquier lado, era un banquete para su hambre espiritual. La religión del Elder God nunca trató sobre salvación,
Era control, una fe falsa, construida sobre el miedo y sostenida por la ignorancia. Él no solo quería almas, quería que creyeran que estaban haciendo lo correcto al sacrificarse por él. Y eso es lo que hace su dominio tan perverso. Convierte a los devotos en cómplices de su propia destrucción. Raziel creía haber elegido su camino, que su viaje era de venganza, justicia, redención. Pero el Elder God ya lo había previsto todo. Desde el momento en que lo resucitó, todo estaba programado. Las decisiones, los enfrentamientos, incluso las dudas. Porque un creyente que cuestiona es más valioso que uno que obedece sin pensar. Su conflicto interno es combustible puro para el ciclo. Por eso la rebelión de Raziel es tan poderosa. Porque en cierto momento rompe el guión, desafía la lógica del juego. Cuando se niega a matar a Cain, no es solo una decisión emocional, es una afrenta contra la estructura misma del tiempo, contra la supuesta inevitabilidad escrita por el Elder God. Y en ese instante, deja de ser siervo y se convierte en hereje. Esa herejía es el verdadero punto de quiebre de la saga. Nos muestra que el libre albedrío no es hacer lo que quieres, sino negarte a hacer lo que programaron que desearas. Raziel desafía a un Dios no con espadas, sino con conciencia. Y en ese acto, prueba que hasta las ruedas del destino pueden oxidarse por una sola decisión humana. Ningún Dios se sostiene solo, necesita profetas, y Moebius es el mayor de ellos. El tejedor del tiempo no solo sirve al Elder God, moldea la realidad a su voluntad, siembra visiones, altera líneas temporales, manipula reyes y soldados. Pero su función principal es una: asegurarse de que el ciclo nunca deje de girar. Moebius no cree en nada, cree en el control. No adora al Elder God, lo utiliza como herramienta ideológica. Pero al mismo tiempo es también un títere, porque hasta sus juegos de poder alimentan al parásito mayor. Mientras él cree estar al mando, solo está cumpliendo su rol en el libreto. La relación entre Moebius y el Elder God es la metáfora perfecta de los sistemas religiosos corruptos. Uno finge ser oráculo, el otro finge ser divino, y en medio de ambos está el pueblo. Raziel, Cain, los humanos, los vampiros, todos manipulados por discursos que jamás buscaron liberarlos, sino someterlos. Moebius no miente por placer, miente porque es su función. La verdadera rebelión no comienza con espadas, comienza con una duda. Cuando Raziel cuestiona al Elder God, rompe la primera gran cadena, la fe ciega. Y cuando Cain se niega a morir por el equilibrio, rompe la segunda, el sacrificio impuesto como virtud. Estos dos actos, tan distintos, comparten un núcleo, rompen la máscara del ciclo. Esa rebelión es sagrada, porque nace en nombre de la verdad, no de la obediencia. Es cuando el guerrero comprende que su lucha no es contra otro personaje, sino contra el sistema narrativo que lo encierra. El Elder God se desespera, se enfurece, se rebela, porque sabe que un siervo que despierta es más peligroso que 1000 enemigos armados. En Nosgoth, la salvación nunca fue destruir el mal, fue reconocer dónde se escondía. La rebelión de Raziel y Cain aún no liberó el mundo, pero sí liberó la conciencia. Y un alma despierta es el comienzo de un nuevo ciclo. Uno no impuesto, sino elegido. Un ciclo sin parásitos. El Elder God representa el dogma final, la idea de que todo ya está escrito, que resistir es inútil, que morir por un propósito es noble, aunque ese propósito haya sido implantado por un parásito. Derribar al Elder God no es solo un acto físico, es destruir la idea de que necesitamos un Dios para tener sentido. Cuando Cain hiere al Elder God, no golpea carne, golpea creencias. Rompe el altar invisible construido con miedo, culpa y sumisión.
es una batalla contra un enemigo que no vive en el plano físico, sino dentro de las ideas. Y cada golpe es una negación de siglos de adoración forzada. Al final, la lucha contra el Elder God es la lucha contra el conformismo espiritual, contra el destino impuesto, contra el ciclo disfrazado de salvación. Y si Nosgoth tiene alguna esperanza, está en aquellos que se atrevan a decir: ya no creo. Tal vez el verdadero despertar no sea destruir a un dios, sino darse cuenta de que nunca fue necesario. En Legacy of Kain aprendemos que hasta los más poderosos pueden mentir, y que la fe ciega puede ser la cadena más cruel de todas. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también ha comenzado a despertar. Dale like ahora y suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, aquí desenterramos verdades que incluso los dioses quisieron ocultar. Y aún queda mucho por revelar. El alma de Raziel, el verdadero propósito de la espada, y quizás una salida de este ciclo. Nos vemos en el próximo video, y que tu voluntad siempre sea más fuerte que tu destino.